tutela y curatela. Concepto de tutela. Tutelar es cuidar y proteger. Al tutor le corresponde proteger los intereses del pupilo, tanto personales como particulares, cuando éste no tiene ascendientes o cuando éstos no pueden cumplir con el ejercicio de la patria potestad. En el caso de los menores de edad, la institución de tutela es una figura subsidiada de la patria potestad, ya que solo se nombra tutor para un menor por un juez de lo civil o de lo familiar, objeto de la tutela. La guarda de la persona y bienes de aquellos que, no estando sujetos a la patria potestad, tienen incapacidad natural y o legal para gobernarse por sí mismos. B. La representación interina del incapaz que represente la ley. C. El cuidado preferente de los incapacitados. D. La guarda y educación de los menores de conformidad a las modalidades que estipulen las resoluciones que dice la autoridad competente. Partes en el ejercicio de la tutela. Aquellos que se encuentran sujetos a ella y los que la ejercen. A. Quedan sujetos, primero, los menores de edad. Segundo, aquellos mayores que por causa de enfermedades reversibles e irreversibles o por discapacidad no pueden gobernarse o manifestar su voluntad. B. Ejercen la tutela. Primero, las personas físicas pueden ejercer el cargo de tutores o curadores. 2. Las personas morales sin fines de lucro cuyo objeto es la protección y atención de personas con discapacidad podrán ejercer la tutela de personas mayores de edad, cualquiera sea su incapacidad. Cuando se trate de tutela testamentaria o dativa, la persona moral deberá presentar informe anual a los ascendientes o descendientes del pupilo o al juez de lo familiar respectivamente. A. La tutela es un cargo de interés público del que nadie puede eximirse sino por causa legítima. B. El que niegue sin causa legal a desempeñar el cargo de tutor será responsable por los daños y perjuicios que su negativa resulten para el incapacitado. C. La tutela se ejerce por el tutor con intervención del curador, del juez familiar, del consejo local de tutelas y del Ministerio Público. D. La tutela se ejerce por un solo tutor, excepto cuando por las condiciones específicas del incapaz convenga nombrar un tutor para la persona del público u otro para la administración de los bienes. E. Las personas físicas pueden ejercer el cargo de tutores o curadores respecto de 3 personas incapaces, si los últimos fueran hermanos, coherederos o legatarios a más de 3. Se les podrá nombrar un solo tutor y un solo curador. F. Las personas morales podrán ejercer la tutela de personas mayores de edad que por causa de la enfermedad reversible o irreversible o que por su estado
particular de discapacidad y sea física, sensorial, intelectual, económica, mental o varias de ellas, no puedan gobernarse por sí mismas. Cuando se trata de tutela testamentaria o dativa, la persona moral deberá presentar informe anual pormenorizado a las ascendientes o descendientes del pupilo al juez de lo familiar respectivamente. G. Cuando fallezca la persona que ejerce la patria potestad sobre un incapaz al que debe asignarse tutor, albacea o en caso de instado, los parientes y las personas con los que haya vivido tienen obligación de avisar al juez al juez familiar dentro del término de 8 días siguientes al fallecimiento para que se nombre un nuevo tutor. H. Los jueces del registro civil, las autoridades administrativas y las judiciales tienen obligación de avisar al juez de familia los casos en que se debe nombrar el tutor cuando por sus funciones conozcan de ellos. Y los tutores y curadores no pueden ser removidos de su cargo sin antes ser oídos y vencidos en juicio. B. Impedimentos para ejercer un cargo de tutor. A. Los cargos de tutor y curador no se pueden ejercer por una misma persona simultáneamente. B. Tampoco personas que tengan parentesco entre sí, en cualquier grado de la línea recta o hasta el 4º grado de colateral. C. No pueden ser nombrados tutores o curadores. 1. Las personas que desempeñen en los juzgados de familia. 2. Los integrantes de consejos locales de tutelas. 3. Las personas que tengan parentesco de consanguinidad con las personas que elaboran o integran los juzgados de familia o los consejos locales de tutela, respectivamente en cualquier grado de línea recta o hasta el 4º grado de colateral. Existen 3 formas de tutela. La tutela testamentaria se da, como su nombre lo indica, a través de un testamento, donde en este documento se expresa la voluntad de los padres de a quién le dejan la custodia de los hijos impúber, incapaces o pródigos. También existe la tutela legítima. Esta tutela se da cuando no existe un testamento y es un juez, a través de la ley, quien determina la custodia del incapaz y se le delega a los abuelos o a otro familiar en línea ascendente. Existe también la tutela dativa, que es cuando no hay testamento, cuando no hay línea de ascendencia, entonces en consejo de familia se reúnen y discuten y se elige a la persona que esté más apta para el cargo de tutor. Cuando hablamos de tutela dativa, hacemos referencia a la ausencia o carencia de la patria potestad o de la tutela testamentaria. En este caso, un juez está en la facultad de otorgarle al menor de edad, siempre y cuando ya haya cumplido sus 16 años, él mismo podrá escoger quién va a ser su tutor.
y de igual forma el juez podrá confirmar esta decisión si no hay una justa causa para el poder reprobarla. Un claro ejemplo de tutela dativa, y son casos muy frecuentes que se ven hoy en día, es que cuando dos menores de edad coinciden un hijo, estos se hacen responsables de sus propios actos, así vivan bajo el yugo de sus padres. Cuando se trata de un menor expósito o abandonado que no ha sido adoptado, el ente encargado de entablar esta tutela es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Cuando un menor de edad adquiere bienes, un juez está en la obligación de otorgarle un tutor, quien va a ser el encargado de administrarle sus bienes mientras que éste cumple su mayoría de edad. De igual forma, este tutor está en la obligación de rendir cuenta de cómo está administrando esos bienes para que cuando su otorgado cumpla la mayoría de edad le pueda hacer valer los derechos que tiene como dueño de esa herencia. Los padres del menor sufren algún accidente laboral o alguna enfermedad terminal, estos crean una figura llamada fiducia, que es donde se van a establecer unos acuerdos de cómo el tutor se va a encargar de administrar los bienes de los menores. Colombia, los guardadores son personas que se les nombra como custodiadores de una persona, por esta no ser capaz de representarse a sí mismo de manera adecuada, se rigen por reglamentos tradicionales o costumbre nacional. ¿Cuál es el papel de un guardador legal? El papel de un guardador legal es salvaguardar los intereses personales y patrimoniales de los determinados incapaces, según lo descrito en el artículo 428 del Código Civil, siempre que estos no puedan administrar íntegramente sus negocios o se pueda representar a sí mismo y que no estén bajo de patria potestad. ¿Cuáles son las responsabilidades de un guardador? Primero, responder de manera individual frente al representado. Segundo, responde hasta por la culpa leve en la representación. Tercero, es responsable ante la presunción de actuación culposa si el representado sufre merma en sus derechos fundamentales. Cuarto, asegurar la educación adecuada del representado. Quinto, procurar por la conservación y producción de los bienes del representado. Sexto, en caso del retraso en la ejecución de la representación o embarazo que impida realizarla, se debe acudir al juez de familia. Séptimo, ser removido si no puede asumir las responsabilidades del nombramiento. Octavo, administrar los bienes con cuidado. Noveno, responder por las faltas ocasionadas por dejar de aceptar actos gratuitos del representado. ¿Qué debo hacer si quiero designar un guardador para alguien en condición de discapacidad o menor de edad? Se asignará por medio de un proceso de jurisdicción voluntaria ante el juez de familia. ¿En qué caso se permite designar un guardador legal? Cuando la persona sea menor de 14 años, es decir, impúber, o cuando siendo adulto posee alguna enfermedad o discapacidad que le impida llevar un correcto manejo de sus negocios o su representación. ¿Quién es el tutor? Es la figura que toma la representante legal de un menor cuando sus padres han perdido la patria potestad o no la puedan ejercer. Es designada por un juez y representará los intereses del menor en el proceso. Si eres tutor de un menor de edad y cumple con los requisitos para obtener la pensión de sobreviviente, debes realizar la solicitud al Fondo de Pensiones para el reconocimiento y pago de esta pensión. Con la solicitud debes anexar los siguientes documentos: registro civil del menor solicitante, fotocopia del documento de identidad, registro civil de defunción del causante de la pensión, declaración de dependencia económica con el causante. Una vez realices
la solicitud con los respectivos documentos, el fondo de pensiones pasa a estudiar la solicitud y si se cumplen todos los requisitos, procede al reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente. Ahora hablaremos de la remoción de los tutores y curadores. Artículo 627. Causales de remoción. Los tutores o curadores serán removidos por las siguientes causas. Primera, por incapacidad. Segunda, por fraude o culpa grave en el ejercicio de su cargo y en especial por las señaladas en los artículos 468 y 523. Tercera, por ineptitud manifiesta. Cuarta, por actos repetidos de administración descuidada. Quinta, por conducta inmoral que pueda resultar daño a las costumbres del pupilo. Por la cuarta de las excusas anteriores no podrá ser removido el tutor o curador que fuere ascendiente o descendiente o cónyuge del pupilo, pero se le asociará otro tutor o curador en la administración. Artículo 628. Presunción de descuido en la administración de los bienes. Se presumirá descuido habitual en la administración por el hecho de deteriorarse los bienes o disminuirse considerablemente los frutos, y el tutor o curador que no desvanezca esta presunción, dando explicación satisfactoria del deterioro o disminución, será removido. Artículo 629. Remoción por fraude o por culpa grave. El que ejerce varias tutelas o curadurías y es removido de una de ellas por fraude o culpa grave, será por el mismo hecho removido de las otras, a petición del respectivo defensor o de cualquiera persona del pueblo o de oficio. Artículo 630. Solicitud de remoción. La remoción podrá ser provocada por cualquiera de los consanguíneos del pupilo y por su cónyuge, y aún por cualquiera persona del pueblo. Podrá provocarla el pupilo mismo que haya llegado a la pubertad recurriendo al respectivo defensor. El juez o prefecto podrá también promoverla de oficio. Siempre serán oídos los parientes y el Ministerio Público. Artículo 631. Guardador interino. Se nombrará tutor o curador interino para mientras penda el juicio de remoción. El interino excluirá al propietario que no fuere ascendiente o descendiente o cónyuge y será agregado al que lo fuere. Artículo 632. Efectos de la remoción. El tutor o curador removido deberá indemnizar cumplidamente al pupilo. Será asimismo perseguido criminalmente por los delitos que haya cometido en el ejercicio de su cargo. Las guardas se dividen por sujetos, por origen, por formalidades, por facultades y por duración. Hablemos de las guardas por sujetos. Existen dos tipos de estas, las singulares y las plurales. Hablemos de la singular. La singular tiene el principio general y dice que debe ser un pupilo y un guardador. Ahora hablaremos de la plural. Es cuando hay varios guardadores o varios pupilos bajo un mismo guardador o ambas situaciones. Pero la regla general es que el patrimonio está dividido y que cada patrimonio debe considerarse tantas tutelas y curadurías distintas como patrimonios, aunque las ejerza la misma persona. Y una tutela o curaduría puede también ser ejercida conjuntamente por varios guardadores. Por origen: testamentaria, legítima y dativa. Por formalidades: está la de derecho, cuando el guardador siempre ha estado investido de sus funciones, que tiene siempre esa calidad para administrar y representar. De hecho,
cuando una persona cumple las funciones sin tener cualidad para hacerlo y se comporta como guardador sin poseer el título. Ahora hablaremos de las que se dan por facultades. Está la general de bienes, la especial y la adjunta. Hablemos de la general. Comprende no solo los bienes, sino la persona sometida a ella, que sin los menores emancipados, no habilitados por edad, sordomudos, que no pueden darse a entender por escrito, y los pródigos y dementes puestos en interdicción judicial. Facultades de bienes. Para los bienes del ausente, para herencia yacente y para derechos eventuales del que está por nacer, comprende entonces solo los derechos reales. Por facultades especiales. Para asuntos determinados, negocios particulares, comprende a los curadores ad litem, designadas por el juez para que lleven representación en procesos judiciales porque falte el representante legal o porque éste se encuentre impedido o ausente, o porque determinada persona no se represente o porque haya insinuado una relativamente incapacidad. Por facultades adjuntas, dada a los incapaces sometidos a patria potestad, tutela o curatela, para que ejerzan una administración separada. Por ejemplo, cuando se le deja una herencia a un hijo de familia con la condición de que la administre una persona diferente a sus padres. Por duración permanente. No tienen condición de modo o tiempo. Es estable. Las internas, cuando está supeditada a corto tiempo, como durante un juicio de remoción. Ahora hablaremos de la remoción de las guardas. De conformidad con el artículo 627 del Código Civil, hay lugar a la remoción de su cargo o a un tutor o curador en los siguientes casos. Primero, por incapacidad, por fraude o culpa grave en el ejercicio de su administración, y si ejerce varias guardas, se le remueve de todas a tenor del artículo 629 del Código Civil. Por ineptitud manifiesta, por actos repetidos de administración descuidada, excepción si el guardador es ascendiente o descendiente o cónyuge del pupilo, se le asigna otro guardador adicional sin remover aquel. Por conducta inmoral que pueda causar daño a las costumbres del pupilo. La remoción la intentan los cosanguíneos del pupilo, su cónyuge, cualquiera de la comunidad del pupilo puber, y aunque puede el juez promoverla oficialmente también.